Bueno, un saludo muy especial a los embajadores, unos de carrera, otros que no, quienes hoy se posesionan, sus distinguidas familias y amigos, a los funcionarios del Gobierno Nacional aquí presente y en general a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Ya sale otro contingente, ya se va a acabar mi gobierno y todavía estoy cambiando el personal diplomático. Muchos en lugares que son estratégicos para muchas de las circunstancias que vive la sociedad colombiana. El embajador de Colombia ante el gobierno de Canadá, que es funcionario de carrera, Carlos Arturo Morales López, allá en el extremo norte, Canadá, a veces Canadá es el único país en América que no ha hecho una revolución. No sabe de eso, no lo ha tenido en su historia. Y en cierta forma no ha dialogado mucho con las Américas, de las que hace parte. Pero hoy por hoy tiene una relación con Colombia, indudablemente. Y un asunto que yo quisiera que se empezara a discutir allí, que se ha planteado en todos los eventos internacionales a escala americana a los cuales se ha asistido, reuniones de presidentes, en la COP27, lo dijimos, en Davos, etcétera, ahora en la CELAC, que tiene que ver con la integración energética de las Américas. Faltan unos tramos pequeños para lograr transmitir energía eléctrica desde la Patagonia hasta Alaska, pasando por Canadá, Estados Unidos. Uno de esos tramos es fundamental y nos corresponde a nosotros, es el que junta las redes de energía eléctrica de Panamá con Colombia. Por la dificultad del tapón del Darién se ha aplazado ese proyecto. Eso se vuelve una prioridad, señor canciller, que quiero que se adelante lo más pronto posible. Obviamente depende de la voluntad del gobierno panameño actual, porque cerraríamos casi la opción de una sola red que habría que fortalecer, potenciar, etcétera, y genera la siguiente oportunidad. América del Sur es la región del mundo con más potencial de energías limpias. Iguazú, los vientos del sur, nuestros propios vientos en el norte de Colombia, el sol, las posibilidades de la energía geotérmica en todos los Andes. Y Estados Unidos es primero o segundo, depende cómo se mida, en emisiones gases de efecto invernadero del mundo. Por tanto, responsable en primerísima línea de la crisis climática y, por tanto, de las posibilidades de extinción de la especie humana. Ellos necesitan transformar, descarbonizar su economía, transformar su matriz energética como parte de ese proceso. Y no lo pueden hacer por la inmensa densidad de su economía y por la oposición que sectores de derechas muy fuertes allí tienen para desligarse del petróleo, del carbón y del gas. Algo parecido sucede en Colombia, pero allí potenciado a una potencia muy superior. De eso depende la humanidad. De eso depende la humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa. Y por tanto, que energías limpias de la América del Sur, que potencialmente hoy las puede generar, se pudieran transmitir por la red eléctrica hasta llegar a Estados Unidos sería fundamental. Y yo creo que Canadá es un aliado en este esfuerzo. Así que le encomiendo esa tarea como una prioridad para hablar con el gobierno canadiense y establecer los primeros diálogos ya formales para un tratado de las Américas alrededor de la integración energética, tal cual lo hizo Europa, pero alrededor del carbón
hoy nosotros alrededor de las energías limpias y por tanto de la construcción de una acción concreta en función de la vida y de la humanidad. El embajador de Colombia ante el gobierno de la República Federativa del Brasil, Guillermo Rivera Flores, tiene una tarea similar como prioridad. Ya conversada con el presidente Lula el 1 de enero, en su posesión, que hablamos más de 1 hora de este tema, y que por lo que leo en la prensa ha recibido de muy buen agrado, y tiene que ver con el mismo tema. Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, o segundo, y nosotros tenemos la esponja, la tercera en importancia para absorber gases de efecto invernadero, la selva amazónica. El mundo que se mete en las guerras ahora, que se desliga de la tarea inmediata de descarbonizar economías, trata de suplir su falta, tratando de construir esponjas. Y la selva es una. La revitalización de la selva amazónica es el tercer pilar climático que podría mantener la vida en el planeta. Como todos sabemos, en virtud del ser humano, de la codicia, se está quemando. Tanto la estructura sendaria brasilera como la estructura social hacendaria que ha dominado a Colombia ha movido ese tipo de cultura premoderna a ver en la selva un enemigo y a ver en la pradera que queda, muy parecida al desierto después de la quema, una riqueza. Y es lo contrario. Se está perdiendo el tercer pilar climático de la humanidad. El cambio político en Brasil y el cambio político en Colombia hoy muestran unos indicadores supremamente positivos. De eso no habla mucho nuestra prensa, pero es así. No podemos cantar victoria porque es muy corto el tiempo. Pero el acuerdo hacia que ese poco tiempo se convierta en un tiempo permanente, por lo menos de 2 décadas, de recuperación de la selva amazónica toda, nos lleva a una serie de tareas concretas que son, para mí, la prioridad que le encargo al embajador Guillermo Rivera, es colega mío en el Congreso. La prioridad, la reunión de expertos de todos los países que tenemos responsabilidad territorial en la selva, que incluya a Francia, en ojalá Tabatinga o Leticia, Colombia, como antesala para formular un empoderamiento de las instituciones que ya existen y de una agenda de los presidentes en reunión que ojalá se realice en Leticia, Colombia, para configurar el fondo común ya en la adición presupuestal que Colombia presentará a su Congreso en estos días, el lunes creo. Está la partida por 600.000 millones de pesos que se volverá a vigencias futuras para garantizar que Colombia de sus recursos invierta una cuantía similar a 150 millones de dólares todos los años durante 20 años. Si este acuerdo con los presidentes que tenemos responsabilidad territorial en la selva amazónica se expande, convocará al mundo a un gran fondo multilateral para revitalizar la selva y tener el tercer pilar climático del mundo vivo, actuante. No son cualesquiera las tareas de los 2 embajadores que he mencionado aquí, y sus actividades fundamentales tienen que ver con la crisis climática y por tanto con una Colombia potencia mundial de la vida.
Nuestro embajador de Colombia ante el gobierno de la República de Finlandia, Álvaro Sandoval, funcionario de carrera, se nos viene criticando en algunos medios de la oposición que no estamos respetando la carrera administrativa, la carrera diplomática, y resulta que este es el gobierno que en toda la historia, por lo menos que sepamos, reciente, ha elevado el mayor porcentaje de cargos de carrera diplomática en su representación ante países del mundo. Es excepcional el porcentaje, nosotros hablamos de llegar al 50%, no sé en cuánto estamos ya, 41% nos estamos acercando a ese 50% que jamás fue respetado, porque los cargos diplomáticos siempre fueron considerados como regalos a los jefes e hijos de la élite política tradicional de Colombia. En Finlandia y en todo el entorno del Báltico hay un fuerte crecimiento, son los países que tienen los mejores niveles educativos del mundo. No solo del lado de lo que fue el capitalismo, de lo que es el capitalismo occidental, sino también del lado de lo que fue la Unión Soviética. Ambos lados del Báltico hoy, cuando se hacen los exámenes y pruebas, ostentan los primeros lugares de calidad educativa del mundo. Yo yendo a Finlandia alguna vez, a Helsinki, la única vez que fui, lo primero que me decía el señor del bus ese turístico como ejemplo de la ciudad, el primer lugar a donde me llevaron fue a la sede de la Orquesta Sinfónica de Finlandia. Y dije, no, pero qué país. No sé qué pasaría si ese mismo bus estuviera en Bogotá o en Medellín, pero por ahí deberíamos comenzar. Lo que refleja el valor en una sociedad de la educación. Y obviamente, ante nuestras propias deficiencias, debemos llenarlas con experiencias que están allá. El sistema de educación finlandés tiene unas particularidades que yo quisiera que trajéramos a Colombia. Y entonces le encomiendo esa tarea, señor embajador, como una prioridad de su trabajo allá, en representación de toda nuestra nación. El embajador de Colombia ante el gobierno de la República de Costa Rica, Carlos Rodríguez Mejía, que hemos librado varias contiendas jurídicas, porque usted es abogado, y una de ellas fundamental, la sentencia de la CIDH, que ordena que los órganos de control en Colombia no quiten funciones, derechos políticos fundamentales. Es usted el alma de esa lucha. Y va a Costa Rica, a donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente lo hicimos con ese propósito. Todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ordena nuestra Constitución, creo que el artículo 8, y como ordena el tratado al cual nos comprometimos allá en los años 70, deben cumplirse en Colombia. No solamente la que me protegió, todas. Ya acabamos de cumplir una que tenía que ver con pedir perdón, con que el Estado pidiera perdón a las víctimas de las masacres de La Granja y El Aro en Antioquia. Ministro, ahí nos falta un tema, porque el canciller es el vocero del Estado ante este tipo de tribunales. No solamente es pedir perdón, como todos sabemos, también hay una indemnización que tiene que ver incluso con la región. La carretera que junta a Medellín, o los centros urbanos, con esas veredas que se llaman
La Granja y el Aro, que son de Ituango, nunca han sido tocadas por el Estado después de las masacres. Nunca, como si fuese una segunda venganza. El Estado ayuda con sus helicópteros a vigilar que los paramilitares hagan bien el trabajo y descuarticen decenas de campesinos. Por eso fuimos condenados. Por eso se pidió perdón hace 17 años en una sentencia que ningún presidente fue capaz de cumplir, como si le fallara su instinto humano el pedir perdón, y solo hasta el gobierno del cambio fue posible cumplir esa sentencia 17 años después. Una sentencia que ordenaba, que nos obligaba. Y yo le voy a pedir, canciller, que coja como tarea suya el que esas carreteras se reparen, el que monumentos del arte puedan ser instalados en esas comunidades y que esas comunidades puedan revivir en la belleza, en el arte, la indemnización que se merecen. Esas carreteras tienen que estar hechas. Si no, nosotros también incumplimos, porque no se trata solo de pedir perdón, que lo hice allá en Medellín, ante todas las víctimas en un acto bastante intenso desde el punto de vista de los sentimientos. Ahora acaba de salir la sentencia sobre la Unión Patriótica. Uno no sabe qué es peor, porque la sentencia sobre la Unión Patriótica ni más ni menos dice que el Estado colombiano no es solamente asesino, sino genocida. Nuestro Estado en tiempos contemporáneos es genocida. Ayudó a matar a miles de colombianos simplemente porque eran de izquierda. Aún hoy uno va a cualquier esquina de cualquier ciudad de Colombia y dice, soy de izquierda, y empieza a sentir peligro. Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Pero hay otras diferencias. Los alemanes hicieron catarsis. Los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron. En Colombia eso no ha pasado. Es decir, en Colombia es posible un nuevo genocidio. Porque en la cultura de la sociedad no se ha construido la gravedad del hecho de tener un Estado genocida y de no repetirlo, sino que al contrario, en la sociedad colombiana, en muchos sectores, se aplaude el que se pueda matar a una persona por sus ideas. Eso no es de los años 80, eso sigue siendo hoy. El odio con el cual el Estado colombiano ayudó con aplauso popular a matar a miles de militantes de un partido político, ese mismo odio existe hoy. No es sino abrir las redes y ahí lo ven. No hay sino que abrir las convocatorias que se proponen y ahí lo encuentran. Los genocidas siguen en la sociedad colombiana. Y esa es la derivación de esa sentencia contra el Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica. Esa relación entre el gobierno colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido difícil en el pasado porque tiene un hilo común, el desacato, la sentencia judicial. Ojalá, si nosotros en este gobierno vivimos días de importancia histórica, tiene que cambiar.
Todas las sentencias deben cumplirse con exactitud, incluidas las menos problemáticas que tienen que ver con una reforma del Estado en el sentido de que los derechos políticos de los colombianos y las colombianas no pueden ser conculcados por autoridades administrativas, solo por juez penal. Mientras no sea así, hay acciones dictatoriales en Colombia, no democráticas. Y este tema implica que miremos esas sentencias y si hay desacato del Estado porque no quiere la reforma en ese sentido, pues hay que ver qué consecuencias tiene. El gobierno de Colombia está en toda la disposición de cumplir todos los tratados como ordena la Constitución a los cuales nos hemos comprometido. Es una orden constitucional. Y más cuando se tratan de tratados de derechos humanos que hacen es parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y eso creo que debe ser reafirmado, señor canciller, por ley de la República otra vez. Aunque pareciera inocuo, no hemos entendido la importancia del derecho convencional. Su principal misión, entonces, señor embajador de Colombia, dado su experticia en este tema del derecho internacional y del Tratado Internacional de la Convención Americana, es hacerlo respetar, es establecer esa confianza con la Corte, es fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos y es lograr que toda la comunidad latinoamericana lo acepte. Hoy los nicaragüenses, el gobierno nicaragüense liberó a los presos políticos, no sé si todos, a nuestra querida compañera Dora María Telles, por ejemplo. Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. Embajador de Colombia ante el gobierno de la República China, Sergio Fausto Cabrera Cárdenas, nuestro insigne director cinematográfico, y es colega también. Yo conocí a su padre, republicano él, español, ¿no? Era republicano español, exiliado, como un canadiense que inauguró el sistema de salud pública a propósito de las discusiones de salud en Canadá, que se llamaba Norman, no sé cómo se produce, yo siempre lo pronuncio como Bethune, ¿sí? Se pronuncia así. Él fue a China, ambos fueron a China, y allá pelearon, no sé, son parte de la Revolución Popular China y de una transformación gigantesca que la China ha experimentado en la historia contemporánea. A usted lo quieren allá porque yo soy testigo de eso, lo reconocen en la memoria misma de la Revolución Popular China. Y eso hace que quizás tengamos el mejor embajador que en los tiempos actuales hayamos tenido ante la República Popular China. Es un mundo que para mí pues, es difícil a veces de entender. Yo llegué hasta Mao, pero no más allá. Y pues estamos ante unos enormes retos mundiales. La geopolítica está haciendo competir a Estados Unidos con China. China se abalanza como la potencia mundial alternativa.
Yo la verdad en esa discusión creo que el problema no está ni en los puntos del PIB, ni en la cantidad de comercio, sino que al final o el mercado libre de Estados Unidos es capaz de descarbonizar la economía de los Estados Unidos, o el sistema de planificación estatal china es capaz de descarbonizar su economía. Los dos son los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. La vida de la humanidad depende de esos dos países. Quien lo haga será potencia mundial. Quien lo haga de los dos. Temas que tienen que ver con sus estructuras económicas, sociales, políticas, etc. Y nosotros allí, ¿qué? Colombia allí frente a ese escenario que ojalá nunca llegue a las armas, ¿qué? Pues si llegase a las armas, creo que adelantan el fin del mundo. La China viene con una enorme fuerza económica dominando el panorama comercial y de inversiones de la América Latina. Eso ha sido menos en Colombia. Colombia ha pensado más en su alianza estratégica con los Estados Unidos. Algo para evaluar, no me voy a meter en esa discusión si ha sido bueno o malo. Pero yo creo que en este momento Colombia tiene que abrirse al mundo, en general. Esa es la indicación que hemos dado. Que tiene que mirar a todas partes. La doble calzada que construimos aprovechando la crisis que desató el desastre, que construimos hacia la frontera con Ecuador, es para comunicarnos no solamente con Pasto y reconstruir la comunicación, sino para establecer la comunicación con nuestro continente, que es América del Sur. Y por esa vía pasa. Si no está esa vía, no hay, con excepción de Venezuela, a la cual también le cerraron la frontera. Entonces, ¿cuál era nuestra comunicación con nuestro continente? No, estamos mirando el norte. Entonces, allí me parece que hay que mirar al sur, que tenemos que mirar al Caribe. La Confederación de Pueblos Anglófonos del Caribe es una de nuestras metas. Alguien me lo dijo hace poco. ¿Por qué no hay un comercio entre Bluefields y San Andrés si eso abarataría la comida de San Andrés? Porque los bogotanos no queremos, encareciéndole la vida a los sanandresanos. También tenemos que mirar a África. Venimos de allá, acabamos de hablar del tema de la unidad africana y de cómo reconstruir, o más bien comenzar a establecer una relación de Colombia con la África subsahariana. Y también hablamos de la relación de Colombia con el mundo árabe, de las posibilidades en el mundo árabe rico de invertir en Colombia, porque ellos sí están en una transición de sus economías petroleras, y de la posibilidad de hablar con el mundo árabe pobre. Reconocimos el Frente Polisario, el único mundo árabe que habla español, el Sahara Occidental que llamaban. Y tenemos que hablar con la India, acabamos de hablar con su embajador nuevo, y le pedimos profesores hindúes en matemáticas y en inglés, que conjuntamente conjugan una gran falencia de la educación colombiana. Y tenemos que hablar con China. Y de China, con China tenemos que hablar varios temas. Podemos juntar el Pacífico y el Atlántico a partir de una red férrea que lograría descongestionar el canal de Panamá y mover carga internacional por nuestro territorio, generando las condiciones objetivas para sostener financieramente esa red. Quizás tenemos una oportunidad. Tema que tendríamos que hablar con Estados Unidos, pero si no, pues con China.
Y tendríamos que hablar del metro de Bogotá, tema con el cual quiero conversar con usted unas palabras. La principal obra de infraestructura de la historia de Colombia, después del Canal de Panamá, que dejó de ser de Colombia, ¿cierto? Porque la respuesta al Canal de Panamá fue que nos quitaron a Panamá. Ahora viene esta, que es el metro de Bogotá, viene a ser tan importante como aquella, quizás para nosotros, no tanto para el mundo. Y son los chinos los que quieren construir, los que quieren no, los que contrataron para construir eso. Pues tenemos que hablar del metro de Bogotá. En el nuevo acuerdo hecho con el distrito en proceso, yo quiero varias preguntas de la República Popular China, hacérselas a la República Popular China sobre el metro y sobre una serie de posibilidades que interrelacionan la sociedad colombiana con la sociedad china hacia el futuro. Y el embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos es la representación en el mundo diplomático de la juventud. Decían, pero ese muchacho tan joven, ¿cómo va a ser embajador? Pues, ¿por qué no? México vive indudablemente transformaciones. Tanto Brasil como México tienen unas agendas que los dispersan de la unidad latinoamericana. Fuerzas centrípetas, centrífugas. Ellos se mueven hacia afuera por razones obvias. México porque está en Norteamérica, porque su relacionamiento económico y social primero es con los Estados Unidos. Y Brasil porque en su construcción económica, que es la mayor de América Latina, ha hecho una alianza con hindúes, con chinos, con sudafricanos, que lo lleva a un escenario de disputa en la geopolítica mundial para abrir otros horizontes fuera de esa competencia entre Estados Unidos y Europa Occidental. Y entonces esas fuerzas que los separan como las dos más grandes economías de América Latina de nosotros, a todos nos debilita, a menos que construyamos fuerzas que nos integren, tan similares como las que nos separan. Las propuestas que acabo de hacer sobre la selva amazónica y sobre la red integrada de las Américas de energías limpias en red eléctrica nos permitirán construir las fuerzas que nos integran. Esas conversaciones las he tenido personalmente con el presidente Andrés López Obrador, que tiene una gran amistad con nosotros. Hay un tema simbólico, traer los restos del único presidente indígena que ha tenido Colombia, el general José María Melo, el último oficial del Ejército Libertador, que está enterrado en Chiapas por pelear por la libertad. Allá me enteré de cosas que no sabía en la historia. Tenemos unos inéditos que ojalá algún día publiquemos, que nos regalaron allá, porque él dejó hijos, hijas. Hay una familia heredera del general en Chiapas. Aún no se encuentra su cuerpo. Se le recuerda en ese pueblo como un héroe y no quisieran que sus restos vinieran a Colombia. Todo un trabajo, pero no solamente ese trabajo de traer al general a su patria, sino el general que es el jefe de una insurrección obrera, la de la Sociedad de Artesanos, y que luchó contra los ejércitos de esclavistas que al final lo derrotaron. Esa derrota no se ha medido en toda la dimensión de la historia de Colombia, entre otras porque dejamos de estudiar la historia. Y entonces ya no nos reconocemos. El triunfo de los ejércitos esclavistas derrotando en Bogotá al ejército de los artesanos nos dejó el esclavismo en la cabeza, del que nos intentamos liberar ahora. De cierta forma, continuamos la lucha del general José María Melo, como otras muchas luchas, así que traer, ojalá, al general a su patria sería simbólicamente muy importante.
México ha aceptado realizar en la ciudad de Bogotá, con presencia del presidente mexicano, la Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas. De esto he hablado, no voy a repetir aquí, el enorme fracaso de la política antidrogas que desde hace 50 años se implementa en Colombia y ahora en toda América, y que ha dejado 1 millón de muertos y nos ha dejado a nosotros anclados en la violencia. Esa conferencia hay que hacerla. Tarea de la Cancillería, obviamente, pero también su primera responsabilidad allá en México. Fue aceptada por el gobierno mexicano. México y Colombia tenemos el mayor número de víctimas de esa guerra. Nosotros en la cabeza, ellos alcanzándonos, violencias bárbaras, conexiones en ese mundo clandestino de las nuevas organizaciones multicrimen y multinacionales. Un mundo cada vez peor, el mundo del fentanilo, que ya está matando 100,000 personas al año en los Estados Unidos. Unas consecuencias dantescas de una estrategia completamente fracasada. Pues es hora que América Latina piense el tema, lo reflexione. Hablamos de una conferencia de expertos antes, y le diga al mundo las necesidades de un cambio total en esa política fracasada. Y esa alianza entre Colombia y México, entre Bogotá y la Ciudad de México, entre sus presidentes, para que este tema pueda ser discutido, me parece que hay que volverla realidad. Y esa es su prioridad, señor embajador Álvaro Moisés. Bueno, ya terminamos. Así que felicito a estos nuevos embajadores. Espero que la próxima sesión sea de embajadoras. Y a sus familiares, muchas felicitaciones. Buen viento y buena mar, dicen por ahí. Gracias, muy amables.